El antiguo Egipto. Durante más de 3 milenios, una de las civilizaciones más vibrantes y enigmáticas del planeta floreció durante la guerra y la paz. Los egipcios edificaron ciudades magníficas y monumentos longevos. Además, lograron un alto nivel tecnológico y matemático. Su increíble legado sobrevive hasta hoy día. Cuando Egipto se enriquece más, sus vecinos se vuelven más osados. Los arqueólogos han develado la brillante estrategia de los egipcios para repeler invasiones. Es concebida por el más grandioso de sus faraones guerreros, Tutmosis III. Atacando por sorpresa, Tutmosis confía en poder extender y estabilizar las fronteras egipcias. Su plan no tiene precedentes. Sus generales son escépticos y arriesga perderlo todo. Pero sus enemigos no le han dejado otra opción. Es el año 1457 a.C. y Egipto se encuentra en gran peligro. Los antiguos aliados de Medio Oriente han unido sus fuerzas y amenazan las fronteras de Egipto. Pero el faraón Tutmosis III y sus soldados no esperarán a que el enemigo los ataque. En una maniobra sorpresiva se dirigen hacia Megido, una fortaleza cerca del Monte Carmelo en el Israel de nuestros días. Detrás de esas colinas esperan los enemigos del faraón, y allí se decidirá el futuro de Egipto. Megido está a 3 semanas de viaje por el desierto y la región circundante, llamada Canaán, ahora una región que casi comprende Palestina y el Líbano, es crucial para la seguridad del imperio egipcio. Los principados de esa región eran neutrales o estaban bajo el control de Egipto hasta que el reino Mitanni, el rival más fuerte de Egipto, robó a este la lealtad de los demás. Tutmosis juró destruir la alianza enemiga y proteger su imperio del Nilo de la dominación foránea. Mientras tanto, en Tebas, la capital, los súbditos del faraón aguardan noticias de la campaña. Con más de 50.000 habitantes, es una de las ciudades más grandes del mundo. Al igual que el resto de Egipto, Tebas depende del comercio y los tributos de los territorios sometidos. Ahora todo eso está en riesgo. Para los egipcios, esta ciudad era el centro del mundo. El tiempo no ha eclipsado su magnificencia. Las ruinas de edificaciones colosales, algunas aún en pie, inspiran admiración. Incluso algunos vivos colores sobreviven milagrosamente al sol abrasador. Algunos bajorrelieves dan fe del glorioso reino de Tutmosis. Cuando fuerzas externas amenazaban el territorio, los egipcios se dieron cuenta, para bien o para mal, de que no eran los únicos en el mundo. En los primeros periodos de la historia de Egipto, el término egipcio era un sinónimo de ser humano. En el nuevo reino comenzaron a reconocer que también eran iguales los extranjeros, sirios, sudaneses, cretenses o cualquier otro. Sus vecinos miraban con envidia la inmensa prosperidad de Egipto. Mientras que ellos sufrían de frecuentes sequías, los egipcios, bendecidos por su geografía, gozaban de cosechas regulares y abundantes. A pesar de que Egipto es 90% desértico, el Nilo irrigaba amplios campos fértiles cuyos granos alimentaban a unas 3 millones de personas. Tanta abundancia fácil produjo una de las sociedades más estables de la historia antigua. El comercio permitió que los hijos del Nilo aumentaran sus riquezas, pudiendo financiar los monumentos más grandes del mundo. Las pirámides. De seguro, los dioses amaban a los egipcios.
Los egipcios eran muy arrogantes porque estaban convencidos de que no había nada mejor que Egipto. Los dioses los bendijeron con la mejor tierra del mundo, y casi todos los extranjeros decían igual. Tienen ese río maravilloso que siempre fluye, unos campos que siempre dan cosechas y no se tienen que esforzar. Este es el cielo en la tierra. Tutmosis creció en un mundo que desconocía de hambrunas y guerras. Llega al trono siendo un niño, luego de la muerte prematura de su padre. El joven rey aún no puede gobernar. Por eso su tía y madrastra, Hatshepsut, asume el poder por él. Según la tradición, los faraones eran hombres, pero Hatshepsut aspira a obtener autoridad divina de por vida. He intentado hacer una lista de todos los funcionarios de gobierno y miembros de la nobleza que la apoyaban. Y ese quizás fue el secreto, una especie de... Iba a decir intriga, pero es un término muy duro y más bien un círculo de partidarios muy influyentes, más de lo que se cree. Para reafirmar su legitimidad como gobernante, Hatshepsut cambia su apariencia en los bajorrelieves de los templos y las estatuas oficiales. Al principio aparece representada como mujer, con senos y rasgos femeninos. Pero no tarda en hacerse representar con la barba ceremonial de los faraones anteriores a ella. Hatshepsut se ha transformado oficialmente en un faraón masculino. A pesar de que Tutmosis era su enemigo en potencia, Hatshepsut puso su educación en manos de los mejores maestros. Él aprendió astronomía, matemáticas, religión y medicina. Le enseñan sobre las grandes victorias de Egipto, pero también le advierten sobre el gran peligro que enfrenta Egipto, la dominación extranjera. Apenas 2 siglos antes, para el estupor de los egipcios, una tribu extranjera tomó el control de Egipto. Siempre habían creído que Egipto era invencible. Pero en 1648 a.C., los Hicsos, unos grupos nómadas del noreste, penetraron en territorios egipcios y se convirtieron en invasores. Primero conquistaron el delta del Nilo, luego invadieron el Bajo Egipto, y después dividieron el imperio en 2 fracciones enemigas. Por milenios el territorio había sido resguardado por sus fronteras naturales. Desiertos inhóspitos bordeaban el país de este a oeste, lo que hacía casi imposible cualquier intento de invasión. En el delta del Nilo, en el norte, las ciénagas los protegían de invasores de ultramar. Egipto era un lugar seguro, o eso parecía. Estaba protegido naturalmente. El gobierno simplemente mantenía algunos fuertes fronterizos con un puñado de tropas. Solo eso necesitaban. Repelían a todo invasor. Y lo hicieron durante los primeros 15 siglos de su historia. Fueron notablemente exitosos en repeler a todos los extranjeros indeseables que venían de otras comunidades. Pero los Hicsos eran diferentes. Gracias a un avance tecnológico pudieron infiltrarse por el delta y atacaron desde el mismo territorio egipcio. Para invadir Egipto, los Hicsos usaron una invención terrorífica: el carro de guerra. Gracias a su superioridad tecnológica, expulsaron a las milicias egipcias hasta las selvas del sur. Los egipcios carecían de poder para repeler un ataque tan veloz, pero luego combatirían heroicamente para recobrar su país. El rey Taa II, ancestro de Tutmosis, luchó en vano contra los Hicsos. Es muy probable que haya muerto en combate de un hachazo.
El ego de los egipcios sufrió un duro golpe cuando fueron invadidos por gente que ellos despreciaban y los invadieron con éxito por 108 años. Eso golpeó su orgullo y toda su visión del mundo. El sucesor de Ptah II, el rey Ahmose, gobernante de Tebas, puso fin a esta dominación extranjera. Los arqueólogos han reconstruido este bajorrelieve, la única prueba de su victoria contra los Hicsos. Ahmose había aprendido de sus enemigos y los venció dándoles de su propia medicina. Construyó carros de guerra para sacarlos. Ahmose reunió el norte y el sur de Egipto, lo cual anuncia lo que se conoce como el Nuevo Imperio, cuando los faraones juraron devolverle a Egipto su pasado glorioso y enfrentar toda amenaza extranjera. Pero aparecen nuevas fuerzas enemigas en el Medio Oriente, los Mitanni, una tribu guerrera aún más formidable que los Hicsos, empeñada en expandirse. Los Mitanni trataron de debilitar la influencia de Egipto en el noreste. Forjaron alianzas con los gobernantes de la región de Canaán, quienes resienten pagar impuestos a Egipto. Mientras se aproximan a las fronteras de Egipto, las filas de los Mitanni se llenan de antiguos vasallos egipcios. En Tebas, la capital egipcia, el tiempo se agota. Tutmosis ya es adulto, pero Hatshepsut está en desacuerdo con el plan a seguir. Él quiere movilizar su ejército de inmediato para interceptar al enemigo antes de que llegue a las fronteras egipcias. Hatshepsut prefiere esperar, evitar la guerra a toda costa, sobre todo una más allá de las fronteras del imperio. Y aunque Tutmosis es el genuino heredero, Hatshepsut aún no ha entregado el trono. Él insiste en que su estrategia salvará a Egipto. Pero ella se niega, y él debe obedecer. Creo que hay una diferencia entre Hatshepsut, que es conservadora, con un enfoque un tanto retrógrado, enraizado en el pasado, y el joven Tutmosis III, que adopta una visión de participación y expansión y un enfoque dinámico de la vida. Al no permitírsele a Tutmosis librar la guerra a los Mitanni, dirige su atención a otro lugar, a una región al sur entre Egipto y Nubia, escenario de constantes conflictos. Sus ancestros habían construido una cadena de fortalezas a lo largo del Nilo. El joven rey quiere reforzarlas y mover sus músculos militares para demostrar que Egipto sigue siendo fuerte. Los nubios, temerarios guerreros, asaltaban constantemente Egipto desde el sur. Actualmente no quedan muchas fortalezas fronterizas en Egipto. Algunos vestigios quedaron sumergidos durante la década de 1960, cuando la presa de Asuán creó artificialmente el lago Nasser. Sin embargo, gracias a los registros arqueológicos, tenemos una idea de cómo eran. En cada fuerte vivían alrededor de 500 soldados, y estos operaban como ciudadelas amuralladas. Había barracas para los soldados, almacenes para la comida, talleres y templos. Los atalayas ofrecían una vista panorámica de varios kilómetros. Pero estas no solo defendían contra cualquier invasión, también protegían las rutas comerciales. Todos los faraones, incluyendo Tutmosis, querían tener acceso a las materias primas de Nubia, incluyendo el oro y la gente. Egipto históricamente ve al sur, no solo para conquistarlo, sino también por sus productos, y uno de aquellos que tendemos a olvidar son los esclavos.
enviaban caravanas o lo que llamaríamos expediciones esclavistas que luego regresaban con miles de nubios. La campaña del sur es exitosa. Tutmosis regresa con un gran número de esclavos nubios. Luego sus oficiales los convierten en soldados pagados y privilegiados porque los guerreros nubios eran considerados estupendos arqueros. Equipados con los arcos más novedosos, podían infligir terribles heridas, incluso a gran distancia. Sin hacer muchos aspavientos, Tutmosis crea un ejército poderoso. El faraón estaba convencido de que no podría evitar la guerra contra los Mitanni. Por eso no solo necesitaba buenos soldados, sino más armas. Se encienden los hornos de fundición. En sus talleres militares en Menfis se forjan hachas, lanzas y puntas de flecha en bronce. Las armas en las que los egipcios confían desde hace mucho. Pero Tutmosis cambia un poco su jugada esta vez. Retoma una idea de los antiguos enemigos de Egipto, los Hicsos. Arma a su ejército con carros de guerra. Los egipcios han adoptado y mejorado radicalmente el carro de guerra de sus invasores. Sabemos cómo eran gracias a ilustraciones en las paredes de los templos. Y a un carro dorado ceremonial encontrado en perfecto estado en la tumba de Tutankamón. Muestra en detalle cómo los egipcios construían estas máquinas de guerra. Hacían el chasis de madera curva. Las ruedas estaban reforzadas con rayos adicionales. El amplio eje lo mantenía estable, incluso en curvas cerradas. La plataforma de combate era de cuero para reducir los impactos. Además, todo estaba ingeniosamente fijado solo por pernos, hendiduras y tiras de cuero. Todas las partes podían ser reemplazadas, los desmantelaban y los transportaban grandes distancias. Algo nunca antes visto. Esas dos cosas, los carros y los arqueros, se las debían a los Hicsos, sin duda, pero los egipcios lo mejoraron para convertirlos en dos elementos cruciales de su ejército. A pesar de que Hatshepsut sigue al mando, su salud es frágil. Entretanto, Tutmosis ha reunido a más de 12.000 hombres, el ejército más grande de sus tiempos. Y ahora lo puede utilizar porque acaba de recibir una noticia importante. Hatshepsut ha fallecido. Tutmosis aprovecha esto por él y por Egipto. La muerte de la faraona Hatshepsut marca el fin de una era. Su mausoleo es un templo inmenso en Tebas, construido durante su vida. Es un homenaje a la era de paz que trajo su reino. Sus embarcaciones recorrían grandes distancias y volvían con maderas exóticas, oro y esclavos. La mujer más poderosa en la historia de Egipto descansa en el Valle de los Reyes. Fue la primera mujer faraona enterrada acá, y su muerte alegra a sus enemigos. En todo el mundo se comenzó a saber que ya había comunicaciones. Entonces las fuerzas que querían volver a penetrar en Egipto pensaron que ya había llegado la hora. Según la costumbre, se guardaba luto por la muerte de un gobernante durante 70 días, lo que le daba tiempo a los enemigos de Egipto al este para crear una fuerza conjunta. Una coalición de príncipes enemigos se congrega cerca de Megido, lista para atacar al oeste.
Durante años, Tutmosis no ha tomado medidas para contrarrestar la amenaza asiática. Ahora tiene que actuar rápidamente para frenar al enemigo atacando primero. El faraón conduce su ejército hacia el noreste desde Menfis hasta Gaza, en Canaán, recorriendo 370 kilómetros por un desierto inhóspito que los ha protegido por siglos, pero que ahora deben cruzar. Forman una gigantesca columna de 12.000 hombres y 2.400 bestias. Un ejército así requiere suministros constantes, incluyendo 5.000 litros de agua fresca al día. Hasta hace poco, nadie sabía cómo lo habían logrado. Pero nuevos descubrimientos han revelado el nivel de previsión y planificación que tuvieron los egipcios en estas campañas en el desierto. Muchos hitos de piedra y millones de fragmentos de barro cocido encontrados en partes remotas del Sahara revelan rutas comerciales olvidadas. Al parecer, enormes caravanas iban aún más lejos que los 200 kilómetros previstos por Tutmosis para llegar a Palestina. Sin camellos para el viaje, los egipcios dependían de bueyes y asnos. Así desarrollaron un sistema de abastecimiento de agua muy sofisticado. Grandes caravanas iban delante del ejército y colocaban miles de litros de agua en el camino. Cada 60 kilómetros, estas unidades de avanzada proveían a las tropas egipcias con el vital líquido. Luego de 10 días, Tutmosis y su ejército llegan a Palestina. Habían vencido al desierto, pero aún están a 11 días de extenuante recorrido hasta su objetivo principal. Megiddo, una ciudad fortificada y ubicada estratégicamente en lo alto de una colina, hoy en Israel. Su posición privilegiada hacía cualquier ataque casi imposible. Hoy en día la zona está cubierta de campos. En esa época era una ruta comercial vital. Fue ahí donde se concentraron los enemigos de Tutmosis. Desde Megiddo se comandaba el valle de Jezreel y de ese modo dirigías toda la región. Megiddo entonces es un lugar estratégico, Tutmosis III lo sabe e igual los cananitas. Por eso aquí se encontraron. No solo es un buen campo de batalla, el que ganara controlaría toda la región. El ejército de Tutmosis está a solo 30 kilómetros de Megiddo, pero ahora el Monte Carmelo se interpone en su paso. El faraón tiene 3 opciones: circunvalar la montaña dirigiéndose al norte o al sur y perder 2 días, o seguir hacia el frente y atravesarla. Mientras los soldados descansan, Tutmosis reúne a sus generales en un consejo de guerra. Según sus generales, las montañas son traicioneras y es una tontería cruzarlas. Sus generales son tajantes. Los soldados ya han marchado por 3 semanas y cruzar la montaña los podría agotar antes de la batalla. Pero Tutmosis ve en ello una estrategia. El plan de acción del faraón en este momento crucial está inmortalizado en los muros del templo de Karnak. Su decisión era tan importante que el futuro de Egipto dependía de su plan. En esos momentos es cuando se escribe la historia. Como se ve en estos textos jeroglíficos, que son, de hecho, pasajes del diario del rey, del faraón dijo: no, voy a atravesar el paso estrecho para no dar ninguna impresión al enemigo de que soy débil o cobarde. Tutmosis da la orden de avanzar directo por las montañas.
razona que si los generales le han recomendado no usar esta ruta impredecible, seguramente sus enemigos no esperan que lo haga. Una fila estrecha de hombres sube serpenteando las montañas. Los carros desmontados retrasan el avance. Al escalar por la roca, las tropas son muy vulnerables a los ataques. Pero Thutmosis sabe que no hay marcha atrás. Ya no puede cambiar de decisión. Sus hombres lo siguen sin cuestionar, aunque algunos de ellos creen que se dirigen a la muerte. El faraón sospecha que el enemigo, el rey canaanita de Kadesh, ha ubicado sus tropas al norte y al sur de Megido y tiene la esperanza de que la ruta por la montaña esté desprotegida. Las tropas egipcias luchan por seguir cuando el camino por las montañas se vuelve cada vez más estrecho. En cualquier momento, las fuerzas de la coalición podrían atacarlos. La ruta casi parece intransitable. Los soldados apenas avanzan. Thutmosis teme que sus generales hayan tenido razón. Pero milagrosamente, los egipcios consiguen pasar. Enfrente de ellos se extiende la explanada de Megido. Superaron un obstáculo, pero el más grande aún espera. La batalla crucial está por comenzar. Al amanecer, los egipcios lanzan un ataque sorpresivo al campo enemigo. El rey de Kadesh se da cuenta de la estrategia demasiado tarde. Le había permitido a Thutmosis y a su ejército de 12.000 soldados pasar las montañas sin impedírselo, y subestimando la habilidad bélica del faraón, había posicionado sus tropas en otra parte. Este error le significó el desastre, porque los egipcios superaron en número el resto de los soldados que le quedaron. Sin tiempo para pedir refuerzos, la coalición de Canaán debió dar la retirada. El rey de Kadesh espera el momento para huir a salvo con sus tropas. Pero de repente, la avaricia infesta a las tropas egipcias, y en vez de perseguir al enemigo, se lanzan al saqueo del campo enemigo. Algo que Thutmosis no había previsto. Aquí, Thutmosis III, con palabras sacadas de su propio diario, dice en estos textos jeroglíficos: si tan solo mi ejército no hubiese desviado su atención hacia el saqueo del campamento enemigo, Megido hubiese sido tomada en solo un día. Thutmosis había ganado su primera gran batalla, pero su falta de experiencia y la falta de disciplina de sus tropas permitieron que el enemigo escapara. Mientras los egipcios se hacen con el botín, la coalición de Canaán se embosca dentro de Megido. Durante toda su larga historia, Megido ha sido una fortaleza formidable. En la actualidad, un grupo de estudiantes excava en la ciudad, capa por capa. Extraen la arena que ha cubierto miles de años de civilización para llegar a los cimientos de la ciudad que son de los tiempos de Thutmosis III. Los arqueólogos han descubierto fragmentos de alfarería a diferentes niveles que pueden ser datados hasta diferentes períodos históricos. Cuando encuentren los cimientos de hace más de 3.000 años, podrán reconstruir la forma de la fortaleza y sus edificios. Había un palacio en la zona sur de la ciudad. Ubicamos la entrada
Y sabemos dónde estaba el templo. Así que la ubicación de los elementos más importantes de esta ciudad son bien conocidos. Y sabemos que no había grandes muros rodeando el lugar, sino casas conectadas unas a otras, que formaban como una suerte de cinturón de seguridad que protegían a todos sus habitantes. Las casas fortificadas de Megiddo en lo más alto de las colinas protegían al rey de Kadesh y a sus hombres. Según Tutmosis III, resistieron por 7 meses, así que de seguro tenían suficientes suministros. El cómo pudieron resistir por tanto tiempo siempre fue un misterio para los arqueólogos, hasta que se descubrieron remanentes de un sofisticado acueducto subterráneo. Un enorme túnel cavado en lo más profundo de la montaña suministraba agua a la población, pero Tutmosis y sus hombres terminaron apoderándose de la ciudad. Quizá vencieron los muros o derribaron las puertas, o quizá sobornaron a alguien para que abriera, lo cual era muy común en tiempos antiguos. Sea como haya sido, Megiddo finalmente cae y sus enemigos quedan en poder de los egipcios. El rey de Kadesh y sus aliados son llevados ante el faraón. Para Tutmosis es el momento de demostrar su habilidad como líder y hombre de estado para gobernar este territorio conquistado que está tan lejos de su capital en Tebas. Desafiar al faraón es como una blasfemia. Los que lo han retado no pueden esperar clemencia. Sus generales le exigen al faraón ejecutar a sus enemigos, pero el rey de Kadesh ruega por la vida de su familia. Una vez más, Tutmosis ignora a sus generales y sigue su propio instinto para lidiar con sus enemigos. Lo que pasó en ese instante se volvió una costumbre imperial por 4 siglos. Fueron obligados a jurar enseguida nunca rebelarse contra el faraón ni contra Egipto. Igualmente, se les dejó muy bien claro que debían pagar impuestos, tal y como los campesinos egipcios siempre que el faraón y sus ministros lo ordenaran. Y por último, tenían que entregar a todos sus hijos. Tutmosis perdona la vida a los líderes rebeldes, pero toma como rehenes a sus hijos y los envía a Egipto. Ello garantizará que sus padres nunca desobedezcan a su faraón. Una vez en el Nilo, ellos serán criados como egipcios. Las hembras permanecerán en Egipto. Los varones volverían algún día a sus tierras, como reyes vasallos al servicio del faraón. Como egipcio, si quieres conquistar esta región, es más sensato capturar las ciudades y luego convertirlas en capitales egipcias, en bastiones, y gobernar, que fue lo que hicieron. Gobernaron Canaán por 300 o 400 años, desde ciudades como Jerusalén, como Megiddo, como tantas otras. Era muy sensato. ¿Por qué destruir si es más lógico realizar una ocupación? Tutmosis vuelve a casa triunfante demostrando ser un digno faraón y un poderoso general. Por doquier, los egipcios reseñan la victoria contra el rey de Kadesh y la conquista de Megiddo. Los sacerdotes abren de par en par las puertas de los santuarios de los dioses imperiales para recibir el botín de guerra, el oro de los enemigos, para ofrendarlo al Dios que hizo posible la victoria. Amón, el Dios supremo del reino y del impetuoso imperio. En Tebas, la capital, se sienten más seguros, más protegidos. Pero esa sensación es engañosa. Su mayor enemigo, los Mitanni, no han sido derrotados y están planeando la venganza.
Tutmosis conquistó Megido y dividió la coalición enemiga. Pero los Mitanni no han sido vencidos y la victoria de Egipto es frágil. Durante 10 años después de la captura de Megido, Tutmosis ha guerreado contra los Mitanni, debilitando su frente en la región de Canaán. Pero los Mitanni, renuentes a aceptar la derrota, siguen buscando alianzas contra los egipcios. Entonces Tutmosis decide destruirlos de una vez por todas. Prepara trasladar su ejército a la costa del Líbano. Lo logró solo tras 4 o 5 campañas. Luego consolidaron su control en Palestina, en lo que hoy es Palestina en el sur. Luego dirigió otra campaña contra la costa del Líbano. Y para eso era mejor y más fácil trasladar sus tropas a través de transportes marítimos. Los registros antiguos muestran que Tutmosis planeó una campaña terrestre y marítima contra los Mitanni, pero los arqueólogos siempre habían dudado de tal hazaña. Aparte de las imágenes y las inscripciones, nunca se habían encontrado pruebas arqueológicas de que los egipcios sabían construir barcos marítimos. Pero hace pocos años, a orillas del Mar Rojo, los investigadores hallaron restos de un puerto marino egipcio. Es uno de solo 2 que se han encontrado. Esta, una red de al menos 8 galerías de coral fosilizado, es la primera evidencia tangible de que los egipcios no solo navegaron por el Nilo, sino también en mar abierto. Un equipo internacional de científicos descubrió alfarería, restos de troncos de barcos de cedro y textos que demuestran empresas comerciales financiadas por el Estado. Pero las cavernas guardan sorpresas aún mayores. En sus profundidades, los científicos descubrieron cargamento y pertrechos de navegantes egipcios. Cientos de metros de antigua soga de barco conservada durante miles de años. Una evidencia sólida de que los egipcios conquistaron el mar a pesar de todas las dudas. Construyeron barcos de carga que recorrían largas distancias, siglos antes de Tutmosis III. La arqueóloga marina Cheryl Ward ha excavado secciones de tablones de madera. Solo necesita algunos fragmentos de la popa para reconstruir toda la embarcación. Los navíos eran más robustos y más grandes que los usados en el Nilo. Para su construcción, cada uno de estos barcos requería de 20 árboles. Podían transportar a 40 personas y 17 toneladas de carga. Con velas de 15 metros de ancho, podían desarrollar hasta 6 nudos. Iban 3 veces más rápido que un asno. Otra razón de la importancia de este trozo de madera es que muestra cómo estaban ensamblados sus barcos. Usaban grandes espigas de madera y entraban en huecos hechos en cada tablón. Ahí se ven los extremos de las espigas que insertaban en pares. Ahora imagínense muchos otros tablones puestos uno tras otro, con estos grandes trozos de madera sujetándolos. También aquí hay algo que llamamos ligadura. Son cintas de cobre que atravesaban por aquí y unían los extremos de los tablones. Así, la juntura entre los tablones y la quilla era muy ajustada. Esta característica permitía desmantelar los barcos igual que los carros de guerra. Los marinos podían transportar el barco por tierra y luego reensamblarlo para llegar a su destino. Ese destino era el imperio de los Mitanni, los archienemigos de Tutmosis, a casi 900 kilómetros de Egipto. Tutmosis navega hacia el norte. Sus 170 navíos transportan un enorme ejército.
Al tocar el último puerto egipcio, desembarcan y se llevan con ellos algunos de los barcos desarmados. El faraón sabe que todavía deben cruzar el río Éufrates. En una orilla lejana, su ejército se prepara para la guerra. Pero la gran batalla nunca ocurrió. Los Mitanni se retiraron a las planicies asiáticas. El faraón destruyó sus ciudades, marcó su territorio y declaró la victoria. El diario en el que el faraón describió sus batallas finaliza poco después de la campaña en el Éufrates. Una estela real esculpida a orillas del Éufrates marca los límites de su imperio. Tutmosis ha alcanzado los límites geográficos de su poder militar. El imperio egipcio nunca se extenderá más. Tutmosis y sus soldados pudieron finalmente volver a casa. Ningún egipcio quería vivir tan lejos de su país. Para todos ellos, su hogar es el paraíso en la tierra. Sus vidas se desarrollan en torno al Nilo. Quizás fue por eso que esta antigua potencia se mantuvo aislada y solo se expandía cuando tenía razones para hacerlo sin extralimitarse. Tutmosis III parece ejemplificar ese viejo interés de los egipcios de convertir territorios próximos a Egipto en una esfera de influencia a los que pudiera ir un emisario egipcio y comunicarle a un líder local lo que quería decir el faraón, y ese líder dijera: sí señor, yo lo obedezco. Una vez más, Tutmosis regresa victorioso a Tebas después de haber expandido como nunca el imperio egipcio. Ningún faraón había tenido tanto poder. Tutmosis ha logrado su misión en la vida: repeler el peligro de un dominio extranjero. En agradecimiento a los dioses por sus victorias, mandó a extender el templo de Karnak y a decorar sus paredes con animales exóticos y plantas descubiertos en sus campañas. Como todos sus ancestros, Tutmosis es representado venciendo a sus enemigos. Pero con la expansión del territorio, cambió la visión de los egipcios hacia los extranjeros. Ahora, al menos, los consideraban seres humanos. Casi los veían como compatriotas, y eso se ve en los cambios en ciertos rasgos de la religión egipcia. En el nuevo imperio, la pregunta, ¿dónde acaba la autoridad de los dioses egipcios? ¿Tienen completamente el control sobre Egipto y no más allá? En el nuevo imperio decidieron que no, que su autoridad tenía alcance más allá de las fronteras. Tutmosis es recordado como el más grandioso de los generales egipcios y como un astuto político. Su reino de 54 años, gobernando a más de 3 millones de personas, no había tenido precedentes y fue brillante. Al haber entendido los límites de las conquistas en el extranjero, logró mantener el poder de Egipto y su estabilidad, con lo cual aseguró su éxito durante siglos. Tutmosis definió en lo que se convertiría Egipto.